Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta ponencia. Mi nombre es Ángel Pretelín Ricardes. Soy profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, en México. Y bueno, es un placer estar con ustedes aquí en el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. En esta ocasión voy a presentarles un proyecto, en este caso se llama Procesos de Construcción y Modelación involucrados en el aprendizaje del modelo cinemático de un brazo de robot de 2 grados de libertad en un contexto interdisciplinario. Sí, este proyecto como tal se generó a partir de una secuencia didáctica que se diseñó e implementó con estudiantes de nivel preuniversitario del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. El diseño tiene un enfoque construccionista y la aplicación también. Eh, el construccionismo tiene que ver con el hecho de, es una corriente, bueno, es una corriente del constructivismo relacionada con el hecho de o que sostiene que el conocimiento se aprende mucho mejor cuando se construyen objetos concretos. En este caso, los objetos concretos pues tienen que ver con software y con hardware, ¿sí? Y bueno, en este caso también se les invitó a varios estudiantes a este conjunto de talleres llamados Imaginar, Experimentar, Modelar y Construir Productos para transformar a los estudiantes en creadores desde un enfoque interdisciplinario. Sí, se propusieron entonces varios talleres. En este caso nos vamos a referir al del diseño de la cinemática, bueno, más bien el diseño del modelo cinemático y la construcción de brazos de robots. ¿Ok? Estos proyectos son de larga duración. En este caso, la idea principal era que a los estudiantes no se les limitara en cuanto a sus procesos de creación, que es lo que sucede muchas veces digamos, en la educación formal, pues muchas veces porque se tienen que entregar evaluaciones y todo esto. Aquí la idea era que fluyera esto y que se tardara lo que se tuviera que tardar. Al final de cuentas, la secuencia didáctica ya estaba diseñada y creada, nada más era cuestión de implementarla. ¿Sí? Bueno, eh, el objetivo o los objetivos de, esta, de estos talleres y de este estudio es que los estudiantes aprendan y experimenten que la matemática en la vida real no está aislada o fragmentada de otras disciplinas. Sí, esto es muy común luego a veces notar que los estudiantes de repente preguntan mucho acerca de dónde están las matemáticas aquí, dónde están las matemáticas acá. La verdad historia es que la matemática como tal muchas veces se puede notar de manera muy explícita, pero otras veces de manera muy implícita. Sí, pero eso no quiere decir que en el entorno o en la construcción o en la resolución de problemas eh, no haya matemática. Sí, entonces es un poco que los estudiantes aprendan sobre esto, ¿no? Que realmente no van a encontrar la matemática aislada en la vida real. Sí, también que ganen experiencia y habilidad en resolver problemas interdisciplinarios con enfoque STEM, porque al final de cuentas los problemas reales no tienen que ver con un problema como en los libros, donde solamente se aplique matemáticas, sino que generalmente se va a aplicar la matemática, eh, pues digamos, amalgamada de manera sinérgica con otras disciplinas, como puede ser la física, la ingeniería, la informática, ¿sí? O inclusive hasta la estética, ¿sí? Y también favorecer su entendimiento acerca de la relación que guardan las distintas disciplinas en la resolución de un problema. ¿Sí? Todo esto, o a partir de todos estos objetivos, pues lo que hicimos fue que documentamos y analizamos todos estos procesos de construcción de los estudiantes a partir de grabaciones en las sesiones y a partir de ciertas entrevistas y cuestionarios que se les hicieron. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de esta metodología, pues lo que se busca también, se busca que se cumplan tres principios. ¿Sí? En este caso, el primer principio tiene que ver con que la matemática debe relacionarse y complementarse con otras disciplinas. Es decir, no se plantean en este caso problemas donde la matemática se maneja de manera aislada, como los problemas clásicos del libro de texto, sino realmente problemas que puedan tener diferentes soluciones óptimas o diferentes soluciones, al final de cuentas, y que el estudiante pueda llegar a ellas a partir obviamente, de la utilización de la matemática, pero también de la utilización de otras disciplinas. Sí, entonces la matemática debe relacionarse y complementarse con otras disciplinas. La interdisciplina en los productos debe construirse en base a ciertas restricciones. Y normalmente estas restricciones, ¿quién las va a dar? Pues las restricciones las va a dar
pues obviamente quien pide el trabajo o quien genera la problemática para que la desarrollen, en este caso los creadores o los estudiantes, pero también en una segunda etapa, ya cuando se empieza a construir ya o a desarrollar una solución para el problema, pues tiene que ver mucho con el hecho de las restricciones también que tiene el software y el hardware que van a utilizar. Que al final de cuentas son problemáticas que se llevan a que se viven a diario, en este caso en la solución de un problema. Para un ingeniero, en este caso, o para cualquier otro profesional, siempre hay restricciones, es decir, no siempre se van a tener, no siempre se va a tener el software que sea 100% adecuado o el hardware. ¿Por qué? Porque muchas veces a veces se tiene carencia de recursos, pero se tiene que aprender a trabajar con esas carencias que son restricciones inherentes al problema. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas las mismas herramientas también tienen limitaciones y que aprendan a trabajar con eso para poder desarrollar una solución óptima o una solución. ¿Ok? Y por último, lo que ya comentábamos anteriormente, el tiempo no debe ser una limitación para la creación. Se debe de dejar fluir al estudiante, en este caso creando, experimentando, y para que al final pueda tener un producto que pueda ir refinando las veces que él requiera. ¿Sí? Eh, Ya yéndonos a la parte de resultados y de la secuencia didáctica que se diseñó, pues esta secuencia didáctica tenía varios pasos. En este caso, lo primero, la descripción del problema. La descripción esta del problema del sistema de clasificación de cajas. Era establecer el problema para que los estudiantes lo supieran. Posteriormente pues se pidió a los estudiantes que bosquejaran un brazo y el escenario de trabajo, como se lo imaginaran. Al final de cuentas, la idea era que ellos se imaginaran un brazo, y después de esto se pidió que este brazo de robot, no solamente o a partir del bosquejo, se estableciera también eh, medidas, digamos, que ellos, pues digamos, que empezaran a definir con base en lo que ellos piensan o pensaron que podría ser las dimensiones de un tamaño de un robot industrial real, ¿sí? Aun cuando, pues, obviamente también se les dijo también que lo que iban a desarrollar era un prototipo, ¿sí? Pero la idea era que tuvieran una idea de cuánto podía medir todo esto, ¿no? Y posteriormente se generó una discusión, obviamente una discusión que tenía que ver con el hecho de que ellos investigaran un poco más acerca de los robots industriales y pudieran establecer realmente parámetros reales de dimensiones, ¿no? Y de celdas de trabajo, ¿sí? De un brazo de robot que sirviera para la problemática que se les estaba planteando, ¿sí? Posteriormente, pues obviamente también se les explicaron algunos conceptos de robótica básicos, obviamente, y que tienen que ver con manipuladores robóticos, sobre todo la parte de los manipuladores, eh, la parte de qué es un eslabón, qué es una articulación, qué es un grado de libertad, ¿sí? Todos estos conceptos, ¿por qué? Porque al final de cuentas, para que ellos supieran en su momento, pues cómo establecer, por ejemplo, el hecho de que te están pidiendo un brazo de robot de 2 grados de libertad, qué características tiene que tener, ¿sí? Eh, Posteriormente, bueno, ya se inició a trabajar en este caso, con el primer software, que es GeoGebra. Como les decía yo, es un software de geometría dinámica, eh, ampliamente utilizado en la parte de educación preuniversitaria y también en la parte universitaria, ¿sí? Entonces empezaron primero trabajando con cuestiones, experimentando, con cuestiones un poco, o más bien mucho, muy estéticas, como esta, por ejemplo, pero que al final de cuentas no cumplían las características de un modelo realmente cinemático, ¿sí? Al establecer a lo mejor una prueba de arrastre en este modelo, pues obviamente no cumplía. Y tampoco no cumplía realmente, no podías establecer relaciones entre los diferentes, digamos, puntos y dimensiones para poder establecer un modelo matemático. Ya posteriormente, pues se les pidió que se les explicaron algunas cosas, algunos conceptos que tienen que ver con el brazo, establecieron algunas relaciones geométricas, eh, como esta, y se dieron cuenta, a través de esto, ya la construcción, por ejemplo, una de las construcciones finales que se tuvieron aquí ya de un brazo con ciertas cajas, se dieron cuenta posteriormente que realmente el modelo cinemático de un brazo de robot de 2 grados de libertad que se mueve en un solo plano, pues es realmente un modelo muy, muy parecido a lo que es el teorema de Pitágoras, que es un teorema y una fórmula, y son fórmulas que ellos conocen y que prácticamente relacionaron.
obviamente a partir de su fórmula algebraica y después una fórmula pues trigonométrica, ¿no? Pero la idea era empezar a discutir esta parte. Después de esto, pues obviamente empezaron a discutir estas partes, vieron sus resultados analíticos y posteriormente lo que se hizo fue que se pasó ya a trabajar con el software de LabVIEW. En la parte de LabVIEW se explicaron conceptos también de LabVIEW y se establecieron también cuestiones que tenían que ver con el hecho de mostrarles programas o de ponernos a trabajar en programas prefabricados. En este caso los programas de LabVIEW se llaman instrumentos virtuales. ¿Sí? Entonces eran VIs, digamos, o instrumentos virtuales medio hechos, donde ellos, la idea era que probaran sus ecuaciones. ¿Sí? Probaran las ecuaciones, como en este caso, para ver si realmente en el simulador esas ecuaciones realmente tenían coherencia y se podían transportar en este caso de GeoGebra ya a la parte de LabVIEW. ¿Ok? Posteriormente, pues se hicieron varias pruebas previamente. La primera prueba fue también de empezar a trabajar con tarjetas de adquisición de datos, en este caso de tipo industrial. ¿Sí? En este caso, pues, bueno, aquí tengo una tarjeta de National Instrument que es de tipo académica, pero la idea era que trabajaran con cuestiones industriales y se empezó primero a trabajar con el modelo cinemático, pero que se pudiera operar como se muestra aquí, que se pudiera operar, digamos que el brazo de robot que se tenía en simulación a través de pequeños potenciómetros, ¿sí? O resistencias variables, que al final de cuentas nos daban los movimientos del robot por dentro, pero los manipulábamos desde afuera. Y posteriormente ya se les pidió después que a partir ya de conexiones también de salida se pudiera trabajar con el hecho de motores, obviamente se les explicó el funcionamiento, en este caso de los servomotores, que tienen funcionamiento, se basa en el hecho de la modulación por ancho de pulso, se les explicó esta parte de ingeniería y posteriormente empezaron a implementar ellos brazos de robots, ¿ok? Como de este tipo. Y la idea era que pues ellos empezaran a ver cómo las dimensiones al final de cuentas pues sí tenían que ver con el hecho de cómo afectaba el movimiento del brazo, al movimiento mismo del motor, del actuador, y posteriormente ya que se construyó todo esto, pues se inició una discusión, ¿no? Desde la cuestión de la parte matemática, cómo se había ido, digamos, construyendo todo esto, ¿sí? Para posteriormente, bueno, lo que nos pudimos dar cuenta aquí fue que pues logramos implementar exitosamente la metodología experimenta, modela y construye. Y la matemática, lo que observamos que la matemática se relacionó con otras disciplinas en varios niveles de abstracción, a veces de manera implícita, ¿sí? A través del hecho de que los estudiantes manipulaban o pensaban acerca de ciertas concepciones o conceptos y los aplicaban en los programas que estuvieron ellos generando, en las simulaciones que ellos estuvieron generando o modelos computacionales. Y de manera más explícita ya cuando empezaron ya, digamos, a construir ecuaciones, a construir programas, en este caso, y ingresar, en este caso, ecuaciones directamente en este caso, por ejemplo, la LabVIEW, ¿sí? Y también, bueno, hubo un tránsito también de lo empírico, pues obviamente de lo práctico a lo formal. Sí, también se observó que la primera restricción que se presentó en la construcción de los prototipos fue el uso del software. Se dieron cuenta que realmente el software, ambos software, pues te permitían ciertas cosas y cosas que no te permitían. Entonces todo eso había que empezar a moldear el hecho de la construcción a partir de esas restricciones. ¿Sí? Y luego también el uso de herramientas digitales como GeoGebra y LabVIEW, pues al principio pensamos o pensé que se iban a perder un poco en esta situación, pero al final de cuentas creo que el tránsito entre las dos herramientas de ida y vuelta para analizar ciertas situaciones empezó a ser cada vez, con el uso obviamente y con el tiempo, cada vez más transparente para ellos. Además, se les logró que el tiempo no fuera una limitación. El taller duró 3 meses, ¿sí? Para la construcción. Bueno, pues de mi parte es todo. Espero que puedan tener algunas, bueno, si tienen algunas preguntas o inquietudes, estoy a sus órdenes. Espero que puedan hacer las preguntas para poder contestarlas. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia.